Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer el video siguiente a crear un proyecto en Laravel. En este caso lo haremos vía Composer, ya que en la documentación aquí, para crear una aplicación mediante Laravel, aquí no se va a instalar con Laravel Breeze, que es lo que necesitamos para este proyecto, para trabajar con Blade. Aquí no vienen las vistas de autenticación. Entonces vamos a instalar, crear una aplicación Laravel vía Composer. Para eso ejecutamos en vez de Laravel New, que esto es para crear un nuevo proyecto. Antes de eso hay que ejecutar esta de aquí. Composer Global requiere Laravel Installer. Esto instala Laravel completamente en todo el sistema. Esta es muy importante. Y después vamos a hacer la crear aplicación, ¿no? Este de aquí es el comando en general, pero nosotros vamos a instalar con Laravel Breeze. En mi caso ya ejecuté este comando. Aquí está, miren. Composer Global Require Laravel Installer. Y acá, siguiente a lo que ya se instaló todo, Composer requiere Laravel Breeze --dev. Este de aquí, este código es importante. eh, y se instala todo, ¿no? Entonces Composer, aquí dejo el comando. Composer requiere Laravel /breeze --dev y se instala todo. Para ahora que ya instalamos Breeze en Laravel Composer, vamos a ejecutar algo más. PHP Artisan Breeze install Blade. Parece que tenemos que hacer primeramente el proyecto, es decir, con Laravel New Example App, y después instalarle Breeze. Sí, así sale. Para el caso de Composer ya tiene esto, entonces vamos a hacer un nuevo proyecto que sería Laravel. Esta vez sí nos toca con Laravel. Y aquí es muy importante prestar atención. Ahorita voy a llamar como está en la base de datos. Es decir, si es que yo voy acá en la base de datos, por cierto tengo que ejecutar el SAM, ya. Tengo que ejecutar el SAM, voy a ver si no se para el video. No, no se para el video. Ya. Aquí voy a ejecutar el Apache Start y el MySQL. Ya. Con estas dos activas, estos dos servicios activos, voy a administrar el MySQL. Aquí voy a poner admin y se va a abrir en el navegador el gestor de base de datos phpMyAdmin. Hasta esperamos a que se abra. Ya se abrió. Entonces aquí yo puedo crear una nueva base de datos. Aquí yo ya la había probado antes. Sin embargo, para explicar bien todo esto, vamos a aquí en bases de datos. A ver, en bases de datos voy a eliminar Oswaldo Guayasamín. Así le llamé a la base de datos, ¿no? Entonces, eliminar Oswaldo Guayasamín. Voy a crear una nueva base de datos. Oswaldo Guayasamín. Así es como se llama la escuela en sí que vamos a hacer el proyecto. Crear. Listo. Esta base de datos está vacía y así la dejaremos. Al proyecto de Laravel lo vamos a llamar a sí mismo como la base de datos, ¿ya? Para que ahorrarnos en las migraciones, para ejecutar las migraciones y que no nos salga error mediante la instalación aquí de Laravel. Ahí está, ¿no? Entonces estamos creando el nuevo proyecto de Laravel, Oswaldo Guayasamín.
Esto lo que hace es crear una nueva carpeta en aquí, en Laravel. Va a crear una nueva carpeta. Estas dos de aquí está mal, tengo que borrar. Instalamos mal Composer, vamos a instalar dentro del proyecto Composer, ¿no? Bueno, ya está eliminado. Entonces, nos está preguntando, eh, ¿con cuál kit vamos a empezar? En nuestro caso, puede ser Vue, que es una buena opción, pero vamos a ponerle nombre. ¿Con qué framework de testing? Con el PEST. Para este caso, se puede investigar más sobre PEST, PHP Unit, predeterminado SPED para pruebas simples. ¿Quieres instalar el Boost para improvisar con código asistente? ¿Ya? Este de aquí realmente no es nuevo, hay que investigar, ¿ya? Hay que investigar esa parte, ¿no? Para ver si se instala o no con Boost. Ya, muy bien. Investigué sobre aquí Laravel Boost. Parece que hace una documentación de Claude, de la IA de Claude, ¿no? De Cloud. Y con esa eh, guía a la inteligencia artificial Claude. Entonces, si es que se tiene membresía de GitHub, entonces poner yes. Si es que no, entonces no. Si es que se tiene el Cloud API conectado con el Visual Studio Code, entonces sí conviene yes. En mi caso, sí le voy a poner porque si le tengo conectado, igual no pesa nada. Según lo que se investigó, dice que el Laravel Boost no tiene costo, es 100% gratis, no requiere API de pago y no es un servicio de pago. Solo genera un archivo de contexto sobre el proyecto de Laravel para que cuando se use Claude, en claude.ai, la app o cualquier forma, Claude entienda mejor el proyecto. Entonces, aquí es opcional. Sin embargo, si le veo conveniente para el proyecto de aquí, entonces le voy a poner yes. Entonces ya se va a instalar todo el proyecto. Se está instalando todo. La documentación de Laravel veo que ha cambiado bastante. Este de aquí facilitaba bastante ya que hacía bastantes preguntas. Muchas preguntas en el que podíamos instalar lo que nosotros queramos. En este caso ya no es tanto así. Como mencionaba antes, va a crear un proyecto en donde solo tiene una vista sin autenticación. Entonces vamos a tener que nosotros mismos instalar manualmente y poner las vistas manualmente también mediante algunos comandos extra que ya tengo aquí guardados. Sin embargo, usamos este de aquí entonces, Laravel New y el nombre del proyecto. En este caso, el nombre del proyecto es el mismo nombre que le pusimos para la base de datos. Puede ser cualquier nombre, pero si es conveniente para organización que el nombre de la base de datos y el nombre del proyecto sean los mismos. ¿Ya? Así que vamos a esperar a que se instale. Voy a pausar el video. Ok, olvidaba mencionar algunos detalles. Mientras se instala todo el proyecto de Laravel, en la carpeta que nosotros estamos instalando ya se crea entonces el proyecto, que sería esta carpeta, Oswaldo Guayasamín. Si la abrimos ya se puede ver algunas cosas. La carpeta vendor contiene todo lo que es Composer, las dependencias de Laravel para funcionar bien. Aquí está todo lo que es Laravel. Es una carpeta grande. Solo se le pone Composer install y esta carpeta vendor ya se hace. En el caso aquí ya viene con la instalación. Es algo que actualizaron en Laravel. Entonces seguimos con lo otro. Digamos, aquí no veo la carpeta de Node. ¿Ya? Es decir, hay que instalar manualmente con npm install. ¿Ya? Aquí está el archivo .env.example. Bueno, la estructura del proyecto es esta. Y vamos a abrirla en Visual Studio Code. ¿Ya? Y escogemos el proyecto Oswaldo Guayasamín. Ok, esta es la estructura inicial. Vamos a explicar a detalle qué es lo que tenemos aquí. Por ejemplo, este archivo vite.config es un archivo
que está con Tailwind. Entonces, el estilo, los CSS están en base a Tailwind, ¿ya? Aquí está conectando con el app CSS y en resource js.app.js. Estos archivos se encuentran en la carpeta resource, en carpeta CSS. Aquí está app.css y js.app.js, ¿ya? Ahí están los directorios. Como les dije, aquí en la carpeta views solamente hay una vista, entonces tenemos que agregarlas manualmente, las carpetas de Breeze o con Blade, ¿no? Las que vienen por determinado, y también con los controladores. Esta es la estructura del proyecto. Voy a hacer una analogía. El proyecto de Laravel en este caso es una casa, ¿ya? Y el bitconfig sería el estilo, la pintura, todo esto, todo eso, ¿ya? También se puede hacer con Bootstrap, pero creo que para tener más control de los estilos, yo recomiendo hacerlo con Tailwind. Aquí está el archivo, ¿ok? Estos archivos de aquí son como quiera documentación de Composer, si es que actualizamos una versión, si es que le agregamos paquetes. Entonces estos archivos de aquí se van a actualizar y nosotros después, cuando subamos el repositorio, hay que hacer un Composer Update, Composer Install, ¿ya? Aún no se instala. En la carpeta vendor está todas las dependencias de Laravel, ¿ya? Que las instalamos vía con Composer. En test tenemos los test con pest, ¿ok? El testeo. En almacenamiento, storage, tenemos lo que viene de los logs, ¿ya? Y aquí en app, en public, podemos crear un enlace simbólico y se guarda todo lo que el usuario guarde, digamos, en fotografías, en videos y, bueno, archivos, ¿ya? Entonces, para eso se utiliza esta carpeta de storage. De ahí, como hicimos la analogía con la casa, los pasillos serían estos archivos, los que se encuentran en routes, que son las rutas, ¿no? Aquí está el archivo de la consola y el más importante es este de aquí, routes/web.php. En este directorio vemos una única ruta, que vemos que en este path slash, que sería cuando ejecutamos el servidor de Laravel y vamos a esta ruta, nos retorna la vista welcome, que es la única que hay, ¿ya? Hay unos comandos muy interesantes. Miren, después seguimos hablando. Aquí ya leer un poco y me parece ya aquí en la nueva actualización, documentación del Laravel, eh, ya copia el archivo .env.example a .env. Antes esto no había, por lo que había que ejecutar el comando en la terminal. Vamos aquí a terminal en Visual Studio. Había que poner cp.env.example y lo copiamos a .env. .env no existía. Si es que nos fijamos bien, antes, si es que se acuerdan, aquí solo había .env.example y no había .env. Pero con la instalación del proyecto ya viene incluido este comando copy. Hace un copy, copia la información de .env.example a .env. Ese archivo .env es la configuración del sistema, por lo que aquí sería que encuentran las llaves, serían las llaves de la casa. Ese es un candado. Este aquí, subir en el repositorio Git, este no se sube el de aquí. Es decir, que este hay que actualizar. De todas formas, el .env tiene datos sensibles, así que por eso este archivo .env en GitHub no se sube, es oculto. Entonces, por eso existe el archivo .env.example, ¿ya? Aquí en el .env tenemos las credenciales. Este sería el seguro de nuestra casa, del proyecto Laravel. Aquí están las credenciales de la base de datos, ya que ahorita vamos a configurar. Fijamos bien que ahorita está como SQLite, pero aquí,
¿Con cuál base de datos te gustaría usar en tu aplicación? Vamos a usar MySQL porque eso es lo que habíamos instalado. Se puede usar cualquiera. Si es que se usa Postgres, hay que instalar Postgres. En nuestro caso, estamos instalando, vamos a usar el gestor de base de datos con MySQL, el PHP Miami. ¿Ya? Eh, si ya está con MySQL, aquí dice Default Database Update. Vamos a crear las migraciones, correr las migraciones, digamos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir esto? La instalación va a ejecutar este comando, php artisan migrate. Nosotros no vamos a tener que escribir este y ejecutar, sino que ya en la instalación ya viene. ¿Cuáles son las condiciones para que este comando funcione? Es que el nombre de la base de datos sea el mismo que está en el archivo .env. Por ejemplo, aquí. El nombre de la base de datos, aquí le va a detectar como es Waldo Guayasamín, el nombre del proyecto. Aquí le va a decir que el nombre de la base de datos va a buscar en la base de datos uno que sea igual que el nombre del proyecto del árabe. Así que en mi caso eso sí está correcto. Pongamos yes. Fijaros, si se fijan bien, cambió las credenciales de conexión de MySQL. Salieron algunas advertencias. Se ejecutaron 3 migraciones. ¿Ya? Ahí se está instalando ya el proyecto, lo que falta. Aquí ya se cambió la conexión de la base de datos. Ya no está SQLite, sino que ya está MySQL en dbhost. Aquí está localhost en el puerto 3306. La base de datos, miren lo que decía, ¿no? Buscó una base de datos que se llame igual que el proyecto. ¿Ya? Pero para eso tenemos que haber creado Oswaldo Guayasamín, la base de datos aquí antes de ejecutar las migraciones, que es ese comando php artisan migrate. Ahorita que se crearon las migraciones, la base de datos, en esta carpeta se almacena todo lo que es la base de datos. Aquí en migraciones aquí se administra la base de datos, es decir, no es necesario coger código MySQL y estar yendo al gestor base de datos y estar ejecutando los scripts, sino que ya Laravel viene con migraciones, podemos crear nosotros migraciones, ya lo veremos más adelante en el proyecto. Y por ejemplo aquí ya hay la migración que crea users. Si es que vamos acá, las migraciones que se ejecutaron en Osvaldo Guayasamín son estas. Ya se crearon las tablas. En esas 3 migraciones se crearon 9 tablas, que son estas. Están vacías, excepto la de migraciones. Esta tabla, que es importante, va a generar, va a almacenar Laravel lo que se ejecutó. Como batch, estas van a aparecer aquí. O sea, si es que estas están registradas, es el ID, numeramiento nada más. ¿Qué migración se ejecutó? El nombre de la migración, la que encontramos aquí. Estas migraciones se las ejecuta en orden, de la que está primero a la que está última. ¿Ya? Se ejecutan estas migraciones y al momento de ejecutar se registra en la tabla migraciones y se le pone un batch. El batch sería el número de migración que se está haciendo, ¿no? En este caso todas son batch 1 porque en una sola migración se ejecutaron las 3, es decir, en una sola ejecución del comando, ¿ya? Se ejecutaron 3 migraciones. Es decir, que yo voy a crear otras migraciones, yo le pongo php artisan migrate, ejecuto, ¿y qué va a pasar? Se va a registrar aquí la migración que ya se ejecutó y va a aparecer con un batch número 2. ¿Ya? Porque se ejecutó en una fecha distinta. Estas aquí se ejecutaron en una misma fecha, al mismo tiempo, 3 migraciones, por eso tienen el mismo número de batch. ¿Ya? Acá. Ya se instaló Laravel Boost, lo que quiere decir que en Laravel Boost se instala
Por aquí tiene que estar. No está por aquí, ¿no? Pero si se instala el Laravel Boost, se instala el Cloud. Aquí dice which code editors. Sería en qué editor quieres trabajar con Laravel. Proprietary Mail tiene que decir que es con Visual Studio Code. Aquí ya se ejecuta Visual Studio Code. Se instaló Visual Studio, el Boost con el Visual Studio Code. Y dice que aquí podemos navegar. Aquí está la documentación de Laravel Boost. La podemos revisar más tarde. Tenemos entonces en el proyecto, aquí dice, ¿te gustaría ejecutar npm install and npm run build? Entonces, sí, es necesario. Con esto se va a crear la carpeta node módulos por acá. Esperamos a que se instale el node, por eso es importante previo a esto, a crear un proyecto de Laravel, tener Node.js. Aquí, miren, ya se creó la carpeta node módulos. Node módulos. Ya está. Y no encontró vulnerabilidades, perfecto. Todo está bien. Y todo se instaló perfectamente. Ya está el proyecto configurado. Ahora, ¿cuánto tiempo queda de video? Queda solo 8 minutos. Tenemos aquí en la configuración, nos dice que ya está todo instalado. En .env ya está nuestra app key. Aquí está la app key. Se genera la app key, nos va generando la instalación. Antes se tenía que ejecutar el siguiente comando: php artisan key generate. ¿Ya? Y con eso hacemos una llave. Aquí, por ejemplo, esta por defecto sabe estar vacía, es decir, esto no hay. Y cuando ejecutamos el comando keyGenerate, aparece esta línea, este texto de aquí, ¿no? Continuando, nos dice que ahora puedes empezar depurando en local haciendo esto: cd Oswaldo Guayasamín. Entonces, si ejecuto cd Oswaldo Guayasamín, aquí eh, aquí yo estoy en el directorio, ¿no? Entonces aquí ya es lo mismo, ¿no? Entonces esta terminal la puedo cerrar porque voy a trabajar en la terminal aquí con Visual Studio. Ahora que ya estoy en la carpeta Oswaldo Guayasamín, que estoy en el proyecto, en el directorio del proyecto, composer run dev, ejecutamos ese comando, ¿no? Composer run dev, es así. Listo, ahí está. Ejecutando Vite y el servidor. Este de aquí es un comando súper nuevo, ya que antes había que ejecutar dos comandos distintos, ¿no? El composer run dev ejecuta, ahora como veo, Vite y el servidor. Miren, aquí está Vite y el servidor de Laravel al mismo tiempo y en una misma consola. Antes, wow, entonces la actualización de Laravel sí está full buena. Bueno, ahora podemos ir, que está el servidor corriendo aquí en esta dirección de localhost. Abrimos y ahí está la vista de Laravel, ¿no? Esta es la vista de Laravel, la ruta que tenemos con el slash. Esa es la vista welcome que tenemos en nuestras rutas, ¿ya? Ahora vamos a seguir explicando con la estructura. En la estructura tenemos en la base de datos, como dije, las migraciones. Lo importante de las migraciones es que nos permiten crear tablas, actualizarlas, borrarlas, poner llaves foráneas, es decir, gestionar la base de datos.
ya todo lo que se con la estructura de la base de datos. Esto lo podemos hacer en migraciones. Voy a poner un nuevo PowerShell, PHP Artisan mm, Migration, perdón, Make Migration. Con esto yo creo una nueva migración y la puedo llamar eh, aquí en migraciones. Se va a, pues voy a crear una nueva migración y en la migración puedo editar y puedo poner así como dice, ¿no? Esquema, create y pongo el nombre de la tabla. A mi gusto. Puedo crear una migración, una o varias tablas. ¿Ya? En este caso, si es que ponemos para decir, a ver, create, eh, guión bajo, create profesores, profesores table. Si es que yo ejecuto este, entonces se crea la migración. Se creó, mire, aquí se creó la migración, empieza con este texto. ¿Para qué? Para que se ordene después y primerita, eso lo anota con la fecha, ok, miren, con estos números para que aparezca en este orden, ya que el árabe, acá vamos a ver la nueva migración creada, no está corrida, ya, si es que yo la corro, entonces ejecuto migraciones y va a revisar las migraciones pendientes. Las migraciones pendientes serían las que no están registradas aquí y va a registrarlas en orden. Es decir, va a ignorar estas que ya están registradas en la base de datos y va a continuar con la siguiente, que están ordenadas con estos números para administrar todo, ¿no? Entonces esta migración voy a eliminarla. Listo. Y ahora, siguiendo con la explicación, ya está explicado de migraciones. Vamos a verlo más profundidad más adelante. Y ahora con la carpeta de seeders. Seguimos con la carpeta seeders. Los seeders sirven para poblar la base de datos, es decir, que crean datos. ¿Ya? Aquí está que en Database Seeder lo único que hace es usa el modelo user, ¿ya? Y crea un factory, usando factory, crea un usuario, nombre y con email así. Es decir, este es el usuario por defecto. Aquí está comentado una línea, está creando 10 usuarios aleatorios. Está poblando la base de datos. ¿Cómo yo puedo poblarlo? PHP artisan db seed. Como nos damos cuenta, Laravel tiene muchísimos comandos. Vamos aquí a la base de datos. Tenemos que solamente caché y las migraciones y las sesiones, es decir, lo del programa tiene datos, pero lo demás está con cero. Por ejemplo, aquí las tablas importantes serían users y password reset tokens. Las demás serían tablas del sistema o del proyecto en sí del Laravel. ¿Ok? Aquí tenemos la tabla usuarios que está cero, entonces usamos este comando de los seeders que va a hacer, va a ejecutar el database seeder, ¿ya? Y me dio creando un usuario. Entonces, si vamos a verificar en la base de datos, tenemos un usuario. Aquí está el usuario y está creando que el usuario tiene este nombre, test user, el email testexample.com y la contraseña encriptada. ¿Ya? ¿Dónde vemos que está creando una contraseña encriptada y cómo es la contraseña de este usuario? Los seeders con mucha frecuencia usan factories. Y aquí está usando el método factory para el modelo. Un modelo puede tener un factory. Si nosotros vamos a los modelos se encuentran aquí en App Models, que sería, estos modelos usan Eloquent. Es una manera de comunicarse con la base de datos y usar consultas SQL usando ORM, es decir, no tenemos que escribir SQL nosotros, sino que se maneja con clases y objetos. Una, una tabla representa una clase, ¿ok? Y un objeto sería que representa un dato de esa tabla. Entonces,